Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a By the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Yo soy Martí Alonso y como siempre a nuestro lado tenemos a Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a Reddit Podcast. Soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y director del canal de YouTube Albert Mendoza. Bienvenidos a Reddit. Comenzamos. Bien, pues en esta ocasión tenemos una entrevista que hace tiempo que quería hacer porque le vi en Madrid, me gustó y bueno, pues ahora ya lo tenemos en nuestros micrófonos y por supuesto estamos hablando de José Ruiz de Alda. ¿Te presentas, José, a ti mismo y nos saludas un poquito? Perfecto. Pues antes de nada, muchas gracias por la invitación, Martí y Albert. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, mi nombre es, como tú has dicho, es José Ruiz de Alda. Soy pamplonés de nacimiento, aunque he vivido siempre en San Sebastián. Y bueno, ahora pues, vivo en Madrid a raíz un poco de mi vocación por el mundo bursátil, ¿no? Que vine a estudiar un máster al IEB pues, hace ya 12 años, 13 años. Y bueno, a raíz un poco de eso, pues vivo en Madrid, que evidentemente es el centro neurálgico, ¿no? Financiero español, ¿no? Digamos. Y bueno, además me casa con una mujer de Jerez de la Frontera y he tenido una hija jerezana, o sea que ya digamos que soy un español completo en el sentido de que, de que nos recorremos toda la península, ¿no? Cada vez que vamos a visitar las familias. Y nada, y bueno, me dedico a asesorar un vehículo junto con mi socio, con Luis Morgado. Asesoramos un vehículo que se llama Cima Global Value, que es una SICAP española, que evidentemente se puede comprar a través del BM Growth. Y bueno, que básicamente pues nos dedicamos a intentar seleccionar compañías que nos gusten, ¿no? Es un vehículo bastante equilibrado en el sentido que intentamos tener compañías de calidad, algunos negocios de crecimiento y luego pues también siempre pues tener ciertas apuestas cíclicas en sectores que pensamos que conocemos bastante bien, ¿no? Vale, pues José, la verdad es que tengo bastantes expectativas de esta entrevista porque estuve hablando con Gabriel Castro, que me habló muy bien de ti. Así que a ver si Gabriel acierta como es siempre, y cosa que estoy bastante seguro. Si te parece, ya has comentado más o menos cuáles son la tipología de inversión que tenéis encima, pero sin hablar de la SICAV así en particular, si nos puedes explicar un poquillo cuáles son tus sectores favoritos, por qué, eh, o cómo escoges tus sectores al final, de dónde empezar a investigar y esas cosillas relacionadas con eso. Sí, pues bueno, aquí la verdad que no vamos a descubrir nada nuevo, ¿no? Al final yo me considero un inversor generalista, pero sí que tengo, pues la verdad es que tengo cierta preferencia me gusta particularmente analizar los sectores muy cíclicos y realmente si estoy especializado sería básicamente en eso, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente sectores cíclicos pues tenemos muchísimos sectores, ¿no? Pues has hablado de Gabriel, ¿no? Que evidentemente te vendrá a la mente el sector del shipping, los sectores de commodities, los sectores de aviación, los sectores de industriales, hay muchos sectores cíclicos, ¿no? Pero al final, pues es verdad que en ciertos sectores cíclicos a veces es fácilmente identificar en qué momento del ciclo están y digamos que nosotros, de hecho yo he hecho alguna presentación en vídeo, creo que se puede ver en YouTube, con Rankia y demás, explicando un poco que nosotros tenemos un patrón de inversión en compañías cíclicas, digamos una guía de cómo invertir en ellas y bueno, me siento particularmente cómodo con ellas, ¿no? Pero bueno, también te digo que obviamente si veo una idea de inversión que me parece interesante y es un sector menos cíclico, no tengo ningún problema, ¿no? Y aquí un poco entra el contrapeso que es Luis, que se centra más bien en buenos negocios más a largo plazo y yo, digamos, en compañías cíclicas en las que tienes que jugar más bien un ciclo, ¿no? Y dicho esto, pues cómo encuentro o por qué me pongo a analizar un sector concreto, si el shipping, si hablar de bulks o de LNG o de tankers o una materia prima en concreto, pues básicamente
pues un poco siguiendo el día a día del mercado y de la actualidad económica, pues vas viendo cuando realmente lo interesante de los sectores cíclicos siempre es invertir en momentos bajos e invertir en momentos altos, ¿no? Pues al final los principales indicadores de ciclo pues vienen en las noticias, ¿no? Cuando hay precios de materias primas o de fletes o de servicios en mínimos, cuando ves que compañías reestructuran y quiebran, etcétera, ¿no? Digamos que en ese tipo de caladeros es donde a mí me gusta personalmente buscar y donde se suele generar el incentivo, ¿no? a un ciclo alcista más adelante, ¿no? Entonces es principalmente por eso, no tiene mucho más misterio. ¿Y cuáles serían ahora mismo tus sectores cíclicos de preferencia? Bueno, yo diferencio un poco los sectores cíclicos commodities, digamos, en el que el producto final no se diferencia de la competencia, en el cual tenemos que poner mucho el foco digamos, en los costes y digamos, en el apalancamiento operativo y en el apalancamiento financiero de los sectores más cíclicos, pero en los cuales ya el producto pues ya no es homogéneo, ¿no? Y evidentemente un fabricante de vehículos es cíclico, pero bueno, cuando compite BMW contra Renault ya no solo entra en juego la estructura de costes y demás, sino la marca, el producto, la innovación, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte un poco más orientada al coste, que es donde yo considero que estoy un poquito más especializado, pues obviamente nos fijamos en aquellos en los que están en un momento bajo, ¿no? Hoy en día, pues es un poco complicado. Bueno, si hablamos de los últimos meses, pues como todos sabéis, pues hace 9 meses estaban todos los sectores prácticamente cíclicos de materias primas, de shipping, etcétera, pues en mínimos absolutos, y hoy en día pues están muchas materias primas en máximos de una década, ¿no? Aún así, todo se ha dicho, por ejemplo, has comentado en qué sectores estamos invertidos, pues ahora concretamente digamos que tenemos una pequeña exposición mayor a energía, ¿no? A gas y a petróleo, de la que teníamos hace unos meses, ¿no? Y eso se debe, aunque el precio de petróleo es verdad que ya no indica que estemos en un momento deprimido del ciclo, porque ya no estamos en los precios que había en el año 2020, ¿no? En los que el Brent pues estuvo por debajo de 30, sino que estamos ya en precios mucho más altos, más esta semana, ¿no? Que están un poco más de moda, sino más bien por las valoraciones a las compañías que subyacen, ¿no? Porque al final parece que el petróleo ha recuperado muy rápido, parece que los precios de petróleo para muchas compañías indican que van a obtener unos free cash flows muy interesantes, pero sin embargo muchas de esas compañías siguen cotizando con mucho descuento, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Un poco, yo creo que a que la gente realmente no se acababa de creer que los precios del petróleo fueran sostenibles, ¿no? Y ahí nosotros somos un poquito, lo vemos un poquito diferente, ¿no? Nos da la sensación de que está empezando a cambiar, a girar la narrativa sobre el petróleo, sobre el gas sobre todo, y un poco relacionadamente también el petróleo, y nos parece que realmente es un momento muy, muy interesante, ¿no? Tanto a corto como a medio plazo, tanto por el invierno, ¿no? Que parece que va a ser especialmente interesante a nivel del consumo de gas, porque se espera, digamos, que los stocks están en mínimos, los precios en máximos, y encima se espera que sea un invierno particularmente frío, y además va a coincidir un poco con la salida de todas las economías del sudeste asiático de la variante Delta, con lo cual, digamos que estamos en un momento muy interesante, pero ya no solo en este corto plazo del invierno de este año, 2001-2022, sino ya un poquito más allá, un poco por la tesis de que no ha habido inversión en oferta en los últimos años, ¿no? Que parece bastante interesante. Uh-huh. Y además parecía que la Nord Stream iba a solucionar un poquito el problema del gas en Europa y si no recuerdo mal se ha vuelto a retrasar, que hasta principios de 2022 no planean poner en funcionamiento. Sí, eso parece. Y realmente el movimiento de las materias primas en los últimos meses es muy interesante, ¿no? Porque al final se ha creado una especie de cuello de botella, ¿no? Que todo el mundo, bueno, ahora mismo todo el mundo está hablando un poco de eso, ¿no? Pero realmente, pues el efecto que ha tenido la pandemia, ¿no? Que yo lo asimilo un poco a lo que es una guerra, ¿no? En tanto en cuanto crea una destrucción de oferta temporal, y luego lo que hemos visto, pues es un gran estímulo, digamos, una vuelta de la demanda muy fuerte y una estructura logística, industrial y logística que no está adaptada para, primero por los cierres de capacidad que ha habido, segundo por las limitaciones que ha habido en muchos países por restricciones respecto al COVID, pero vemos que claro, que son estructuras muy aquilatadas para una demanda muy predecible y muy estable, pero cuando hay grandes saltos, pues digamos que pasa lo que está pasando, ¿no? Y ya no se habla de 2 o 3 meses, ya se está hablando de que los problemas logísticos, por ejemplo, pues por lo menos los tengamos presentes por lo menos hasta finales del año 22, ¿no? Entonces, bueno, realmente es interesante porque yo lo asimilo un poco a lo que es una guerra, ¿no? La pandemia, al efecto de una guerra, ¿no? Y dentro de estos sectores que has comentado que estáis ahora bastante bullish, como el oil y el gas, ¿a través de qué método preferís jugar
el precio al final, si qué parte de toda la cadena y de todo el ciclo, ya sea de E&Ps, de mainstream, todas las pipelines, barquitos que ya has comentado que tenéis, ¿por qué escogéis uno y no otro? Si más o menos cubrís toda la cadena o cómo lo hacéis esto. Bueno, al final yo creo que el indicador, en el caso de, por ejemplo, de los tanques, pues es un poco diferente, ¿no? Porque al final estamos hablando de millas totales de transporte, ¿no? Entonces, no necesariamente un precio de petróleo alto tiene que conllevar que el precio de transporte petrolero sea alto, vía marítima, ¿no? De hecho, como pudimos ver el año pasado, ¿no? Pues ante precios absolutamente hundidos del petróleo, fue el mejor momento de los tankers en décadas, ¿no? Entonces, nosotros, claro, evidentemente, si tienes la idea de que el precio nosotros no nos gusta estimar que el precio del petróleo va a subir o tener que necesitar subidas de precios para que la tesis nos salga, ¿no? Nosotros aquí más bien lo que hicimos fue, porque ahora el precio del petróleo, pues a día de hoy estaba creo casi a $80 el Brent, ¿no? Pero nosotros cuando hemos empezado a invertir, pues estábamos ya en precios más de 60, entre 55 y 65, ¿no? Entonces, digamos que en ese entorno, lo que empezamos a ver es que ciertas compañías que ya generaban free cash flows muy potentes, realmente sus valoraciones no lo reflejaban, ¿no? Entonces nos gusta jugar un poco, en este caso eran compañías de exploración y producción, porque evidentemente son las que se benefician más rápidamente de una subida de precios, ¿no? Y aquí evidentemente, pues como todo, nos gusta que el equilibrio de la compañía, el mix, pues sea, nos permita sobrevivir en caso de que nos equivoquemos y el precio pues tenga una corrección, ¿no? No nos gustan compañías que sean ni especialmente ineficientes, aunque son las que más van a subir por su apalancamiento operativo, ni especialmente apalancadas, ¿no? Buscamos un poco un mix de ambas. No nos importa que no sea la más eficiente, pero que no combinar, estructura de costes alto con un apalancamiento muy alto, ¿no? Porque a veces es una señal de desastre, ¿no? Y bueno, de hecho, recientemente lo hemos visto con una compañía de carbón que estuvimos mirando en su día, que se llama Foresight Energy, que como sabéis el carbón térmico, pues para generación de electricidad y a consecuencia de la subida del gas, evidentemente el carbón como alternativa también ha subido, pues el carbón térmico, pues hay compañías que se han multiplicado por 5 por 6, ¿no? Y sin embargo, pues Foresight Energy, que es una compañía que en su día miramos, pues por la estructura de deuda que tenía no ha sobrevivido, ¿no? Entonces, siempre buscar un poco ese equilibrio. Evidentemente en petróleo es difícil tener un low cost producer, una compañía la más eficiente, o sea, dormir absolutamente tranquilo, porque las compañías más eficientes, pues normalmente pues, es Saudi Aramco y digamos que lo único que nos gusta es que es eficiente, porque todo lo demás ya nos gusta menos, ¿no? Porque es de control estatal, porque el accionista probablemente es el cuarto en la cola a nivel del interés del management, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante que tuviera un apalancamiento operativo medio, que no fuera, digamos, de las más caras en producir, que no tuviera un apalancamiento financiero excesivamente alto. Y luego hay un punto clave para nosotros que es, bien, porque hay gente que dice, bueno, muy bien, IPCO está cotizando a 5 veces beneficios ahora mismo, pero claro, si siguen, digamos, esta moda o estas restricciones a nivel de sostenibilidad y nadie invierte en IPCO, los fondos no invierten porque cada vez son más exhaustivos con estos temas, ¿por qué crees que algún día te van a pagar múltiplos de 10, 15 veces por una compañía como esta, ¿no? Y es una pregunta muy razonable, ¿no? Pero en el caso, y aquí vamos a la última parte que nos gusta, ¿no? Que es que el management, dentro de las opciones de asignación de capital, en caso de que la acción siga tan barata, pues opte por recomprar acciones, ¿no? Porque es una forma de eliminar ese problema, ¿no? Entonces, esa combinación unida nos gusta mucho, ¿no? Porque hay muchas compañías baratas de oil, pero compañías que sabes que cuando empiecen a generar caja van a empezar a recomprar acciones y aumentar el free cash flow por acción para ti, pues no hay tantas, ¿no? Es más fácil a veces que inviertan en cualquier otro proyecto, en CAPEX, aunque los retornos sean menores que en acciones propias, ¿no? José, me estás diciendo que tenéis IPCO en cartera. Sí. Porque sí. Curiosamente he vuelto a entrar en IPCO hoy, después de pensármelo un poquito. Y bueno, yo IPCO la tenía desde hace ya bastantes años y al final la vendí, pero es que, bueno, incluso con el Brent, $10 por debajo está a unos precios pues bastante atractivos. Sí, sin duda. A ver, es una compañía, obviamente, para Mico, pues hombre, tiene, desde el punto de vista de costes, como hemos comentado, pues tiene dos patas, ¿no? Lo que es el upstream, o sea, la exploración y producción en Canadá, vamos a olvidar los activos franceses porque son poco relevantes,
y lo que es Bertram, ¿no? Malasia. En Malasia, evidentemente, a nivel de costes son muy, muy competitivos, pero como sabéis, pues la vida de reservas pues es corta, ¿no? Yo creo que la compañía está analizando opciones para ver si puede dar uso el día de mañana al barco que tienen ahí. Pero bueno, por un lado es un cash flow muy asegurado, el de Malasia, en los próximos años. Con un poco de suerte serán capaces de alargar la vida del pozo un poco más. Y en el caso de Canadá ya estamos hablando de costes un poco más altos, un poquito menos eficiente, pero ahí sí que hablamos de un Reserve Life Index pues mucho mayor, ¿no? Una vida útil de los campos mucho mayor. Entonces, es un poco lo que comentas tú, ¿no? Estamos hablando de una compañía que no ahora, o sea, no a 80 el Brent, sino que, o a 64 el West Canadian Select, que está hoy, creo, sino es que $10, 15 por debajo, está muy barata porque genera una cantidad de caja. Ellos mismos dan un guidance de, creo que son 195 millones de free cash flow con el petróleo, con el Brent a 75 el barril, ¿no? Sí. $5 por debajo. Y ahí ni siquiera mencionan la opción de que el gas que venden, el gas, el índice de referencia más o menos es el AECO, pues históricamente lo estaban vendiendo a $2,5 y a día de hoy está pues a niveles de 4, ¿no? El gas está subiendo muchísimo. Es verdad que ellos tienen cubierto este año el 80% de la venta, lo suelen hacer, pero bueno, las coberturas del próximo año va a ser mucho más favorables, ¿no? Entonces estamos hablando de cash flows por encima de 200 millones. Estamos hablando de una compañía que vale 600 en bolsa y tiene a cierre de año va a tener 160 de deuda, no sé. O sea, que decir, son ratios ridículos en ese sentido, ¿no? Y si encima sabes que hay un equipo directivo que evidentemente está controlado por la familia Lundin y que saben lo que es la asignación de capital y que saben recomprar acciones, que lo han demostrado en el pasado cuando es la mejor alternativa, pues es magnífico, ¿no? Y no solo eso, hay escenarios muy positivos en el sentido de que las grandes petroleras están vendiendo activos pequeños, están enfocándose en otro tipo de negocios más de sostenibilidad en términos de medioambientales. Y probablemente estos pequeños players todavía tienen opción de comprar activos a múltiplos muy baratos, ¿no? Porque IPCO, con toda la caja que genera, no va a poder recomprar todo en acciones, obviamente, ¿no? Porque para que os hagáis una idea, pues si compra el 10% de su capitalización al año son 63 millones de dólares a este precio. Estamos hablando de que pueda generar 200. Obviamente tiene un excedente de caja enorme. Primero, reducir algo de deuda y segundo, pues probablemente invertir en nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, nos parece que se está juntando quizá un momento muy bueno, ¿no? Siempre con la incertidumbre de que el precio del petróleo, pues evidentemente es cíclico y en un momento dado, pues obviamente es la parte más débil de la tesis, ¿no? Que te pueda pegar una bajada muy fuerte por alguna razón, ¿no? Precisamente esto que comentas, que son negocios cíclicos y que bueno, que al nivel de múltiplos está muy barata, pues estos sectores son los que normalmente son los que generan trampas de valor. Aparentemente la cotización y la capitalización pues es siempre muy reducida, muy barata, muy atractiva. Pero claro, luego te caen un poco las ventas, la directiva siempre te puede decir, oye, que eso es algo temporal, al final no termina siendo temporal y terminas comiéndote un -80 cuando te sales. ¿Tenéis algún proceso o algún esquema para detectar esas trampas de valor? Posiblemente, obviamente, no siempre se puede hacer, pero sí al menos reducir algún número de ellas. Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Porque una trampa de valor, al final, por definición, es algo que evidentemente no es fácil de ver, ¿no? Yo considero, a ver, obviamente yo soy consciente que hoy en día, y además está justificado, ¿no? Hay negocios con retornos sobre capital mucho más altos, con ventajas competitivas mucho mayores y que encima se han comportado muy bien en los últimos años en los mercados y es razonable que yo lo veo, ¿no? Que hay una migración hacia el quality en ese sentido enorme, ¿no? Y a veces parece que el precio no importa, ¿no? Entonces yo creo que es un equilibrio. O sea, trampa de valor es comprar una compañía que pagas 30 veces beneficios y que crece al 20-25% y pasa a crecer mucho más despacio, pues también para mí es una trampa de valor, ¿no? O te llama la trampa de crecimiento, no sé cómo la quieres llamar, ¿no? Y por otro lado hay muchas compañías que parecen trampas de valor y multiplican por 10, ¿no? Entonces dices, bueno, para mí la trampa de valor muchas veces está más relacionada con negocios en los que no entiendes, ¿no? Que parecen que ópticamente están baratos y no estás entendiendo las métricas que hay por detrás, ¿no? Como pasaba, por ejemplo, con las compañías de EPC españolas tipo Duro Felguera, o sea, un deterioro del negocio, una caja que no es caja, que son adelantos de proyectos, no saber cómo funciona la industria, y entonces ópticamente parece que están baratos los múltiplos, pero no están depurados, ¿no? Porque esa caja no es caja, entonces si vas teniendo en cuenta ese tipo de cosas, ya realmente no está tan barata como parecía, ¿no? Dicho esto, cuando hablamos de cíclicas y commodities, obviamente hay una forma de evitar la trampa de valor.
Yo siempre doy una guía, ¿no? Que la gente que me haya escuchado alguna vez, pues me habrá oído más de una vez hablar de ella, ¿no? Y es que si tú inviertes en una commodity, tienes que cumplir 5 puntos para nosotros, para estar seguro que no vas a perder dinero, ¿no? La primera es que evidentemente que la commodity o el sector en el que estés invirtiendo tenga futuro a medio plazo. Si tú inviertes no sé, en los altos hornos de Vizcaya, justo cuando se produce el cambio, pues evidentemente, si hay una disrupción que elimina ese sector, evidentemente estás fuera, ¿no? Entonces, si tú buscas un sector, aunque sea commodity, en el cual a 10, 15 años veas que tiene futuro, que no va a desaparecer a corto plazo, no te digo que crezca, incluso que decrezca, pero que decrezca de una forma controlada. Ese es el primer indicador, ¿no? Obviamente. El segundo es que seas capaz de encontrar digamos, dentro de ese sector, un competidor que a nivel de apalancamiento operativo y a nivel de apalancamiento financiero esté muy protegido. Evidentemente, si tú tienes al low cost producer de un sector commodity y lo tienes sin apalancamiento, tiene que quebrar antes toda la industria antes de que quiebre tu compañía, obviamente, ¿no? Y partiendo de la base que tú que tienes una opinión positiva de esa industria a 15 años vista, pues es algo poco probable, ¿no? Entonces, si tienes a lo que llamo yo el último superviviente, pues es muy difícil que realmente puedas tener una situación en la que pierdas el 80% del valor, ¿no? Y luego, evidentemente, hay otros 2 puntos, ¿no? Uno, que realmente estés comprando en un momento bajo de ciclo, que para eso hay muchos indicadores, muchísimos, que es mirar la situación financiera de los competidores, el precio de la materia prima subyacente, los precios de las acciones. O sea, nunca sabes exactamente el momento bajo de ciclo, pero sí sabes si estás en un momento tirando abajo o tirando alto, ¿no? Eso es bastante más obvio. Y luego hay un punto que es el tema de la alocación de capital y del management, ver que son gente que es mínimamente inteligente dentro de la industria y que sabe aprovechar los ciclos bajos a favor y no en contra, que eso es otro punto que no es tan fácil de ver y es clave, porque en las compañías cíclicas, pues el que en el momento alto de ciclo compra y se endeuda, pues es el que normalmente lo pasa mal luego y deja de ser un low cost producer y deja de no estar apalancado y pasa a pasar apuros, ¿no? Digamos. Y por último, que el precio esté barato, ¿no? Pero no el precio barato sobre... No la típica cíclica que está muy bajo porque el precio está altísimo de la materia prima y dices, no, es que está baratísima, no. Sobre precios medios de ciclo, ¿no? Cuando una compañía sobre precios medios de ciclo está barata, evidentemente el precio es interesante, ¿no? Y nosotros solemos hacer un análisis para atrás de mirar los precios medios del ciclo en los últimos 10, 15 años, incluso para adelante, ¿no? Que es calcular si un empresario tuviera que hacer una inversión en esa industria, qué precios más o menos requiere para que sea interesante, ¿no? Como los rates. Pues, si los rates de un tanker están a 5.000, de un VLCC están a $5.000 día, nadie va a comprar un VLCC porque no dan los números, obviamente, ¿no? No dan ni de coña, ¿no? Pero ¿cuánto es el precio? 35.000, 40.000, 45.000, depende también del coste del barco, etcétera. Pero pues a partir de ahí tiene sentido y nosotros utilizamos esas métricas, ¿no? Intentamos ser disciplinados, ¿no? Que evidentemente es difícil cuando el ciclo empieza a ir a tu favor y empieza a subir, ojo. Pero yo creo que si cumples esos pasos, en compañías cíclicas, en sectores que tengan futuro, es difícil que pierdas dinero. Lo que pasa es que la tentación durante el camino es altísima, porque al final tú quieres la petrolera que más va a subir, quieres la compañía de una materia prima que más va a subir, cuando no paran de subir quieres más, porque al final te atrae, porque un poco participar en la tendencia de que no para de subir, y entonces es muy fácil cometer errores de meterte en compañías muy apalancadas, compañías que no son eficientes, management que han demostrado en el pasado cometer o tomar decisiones erróneas, entrar cuando ya no estás seguro de si el momento del ciclo es bajo, sino que pueda ser incluso alto, etcétera, ¿no? Entonces eso pasa mucho. Entonces esos errores son evitables si te ciñes a lo que hay que hacer, que es un poco lo que he comentado. ¿Y cómo combates un poquito el FOMO en estas industrias? Porque cuando tenemos una materia prima que no deja de subir, es que es normal ponerse nervioso y decir, oye, me estoy perdiendo la fiesta, voy a entrar ahora y a ver, ¿cómo combates un poco eso? Sí, a ver, lo primero que pasa es que sube la materia prima, ¿no? Pues por lo que haya pasado, pues porque había una restricción de oferta, porque de repente la demanda es el 120 de la que era previamente y la oferta, por mucho que sea capaz de ponerse el 100% de la oferta de nuevo de golpe, pues la demanda se lo supera, ¿no? Y al final los mercados globales son mucho más estrechos porque se ajustan muy rápido, pero están preparados para cierto, digamos, que se predice bastante bien la evolución en los años, ¿no? Etcétera. Entonces, lo primero que pasa es que te sube una materia prima, ¿no? El petróleo te sube pues de los mínimos del año pasado a 40, 50. Y bueno, hasta ahí pues parece normal, ¿no? La gente evidentemente no hay FOMO ni mucho menos, ¿no? Luego el petróleo, pues lo que ha pasado ahora es que se ha ido a 70, 75 y bueno, la gente con cierta razón, y nosotros también tenemos dudas, obviamente, pues te dice, oye, es que la OPEC pues ha reducido no sé cuántos barriles, 4 millones de barriles día, ¿no? Y a medida que el precio es más alto, pues van a ir volviendo a incluir esos barriles
dentro de la oferta y ahora una presión a la baja. Y es cierto, obviamente, ¿no? Entonces, tú vas viendo cómo cambia la narrativa. Yo, sinceramente, en el mundo del petróleo, la sensación que tengo es que la narrativa ha seguido siendo muy, muy, muy baja hasta ayer. Concretamente hasta ayer, porque yo ayer ya empecé a ver informes de Goldman Sachs, de JP Morgan, de un broker que no me sale, de un trader de materias primas que no me sale el nombre, que no me acuerdo cómo se llamaba. Hoy he visto de otra compañía, un informe de Kepler que hablaba del CEO de una compañía también que comentaba que venía un momento muy bueno para el LNG, para el petróleo, etcétera. Y de repente es como que ha cambiado la narrativa, ¿no? Entonces, hasta ahora el precio había ido subiendo un poco por las restricciones que ha habido en inversión y por lo tanto en oferta y porque la demanda se ha recuperado, pero la gente, digamos, que está muy cautelosa, ¿no? La gente, pues evidentemente, mucha gente ha vivido el sector del oil del 2008 al 2021 y se ha sufrido mucho, se ha sufrido muchísimo, ¿no? Y encima el lenguaje o digamos, el dogma del medio ambiente, ¿no? En el sentido de que solo hay un camino y es el que dicen 4 políticos, pues parece muy difícil luchar contra él, ¿no? Entonces, y ojo, que nosotros estamos de acuerdo, ¿eh? Nos parece maravilloso encontrar alternativas que no contaminen, por supuesto, ¿no? Pero evidentemente tienen que ser económicamente viables, ¿no? Y la transición tiene que se tiene que realizar de una forma en la que no surjan los problemas que están surgiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, hay un punto en el que la gente dice, sí, el petróleo ha subido, pero yo no pago más de PER 5 por esta compañía. Y de repente cambian las narrativas. O sea, el petróleo no iba a estar por encima de 55 en los próximos 2-3 años, y lo decía todo el mundo, y de repente ahora ya están hablando de 80, 75. Y te das cuenta que la gente empieza ya a hablar de escasez. Y de que el informe de la IEA, que me leí hace poco, de la Agencia Internacional de la Energía, ya hablaba de escasez de inversión, que son normalmente muy negativos con el petróleo y con la demanda, normalmente la infraestiman. Pues ya en oferta estaban hablando de que se había invertido poco. Entonces empieza a cambiar la narrativa. Y entonces no solo te sube el petróleo y te sube la compañía concreta, el petróleo sube un 20, pues una compañía que tiene un apalancamiento, márgenes del 50, pues te sube el doble, un 40, ¿no? Por apalancamiento operativo. Pero es que si encima cambia un poco la narrativa y parece que el petróleo ya tiene más años de los que se pensaba por delante, pues ya el múltiplo de 5 se te va a 10, ¿no? Entonces, doblas por un múltiplo y 40% que te sube por el apalancamiento operativo de la compañía, ¿no? Entonces, y ahí es cuando empieza el FOMO, ¿no? Que es cuando nadie se quiere perder eso. Y yo, sinceramente, desde mi humilde posición, que yo leo la prensa igual que todos vosotros desde la pantalla y leo las noticias que veo, sí que me di la sensación ayer de que está empezando a cambiar un poco esa narrativa. No sé lo que durará, ojo, igual estamos hablando de algo que dura 3 o 4 meses y ya está. Pero sí que me dio esa sensación un poco. Y dentro del sector... cobre ya ha habido... perdón. No, digo que en otros metales más relacionados con el digamos, con el futuro eléctrico, con el cobalto, el cobre y demás, ya ha habido, digamos, momentos de FOMO, ¿no? En el cobalto no ahora mismo, pero sí hace unos años. Pregunto si eso en el cobre lo ves actualmente. Yo con todo el tema de Vendrate y todo eso. Yo en el cobre, pues lo que me pasa es, en el cobre lo que ha cambiado la narrativa es que la gente tiene bastante claro que el cobre, pues componente, digamos, de demanda para lo que es todo lo que tiene que ver con la electrificación, pues la demanda va a estar fuerte en todo el mundo. Y por otro lado, a nivel de oferta, pues si hay gente, creo que leí ayer a Lasson, que es el CEO de Franco de Nevada, hablar de ciertas restricciones. Y entonces, claro, cuando se te junta esa tesis un poco de oferta y demanda, que ambas van a favor, pues pasa lo que pasa con el cobre, ¿no? Que te dobla en nada, ¿no? Y cambia totalmente entonces, evidentemente el cobre no está en un momento bajo de ciclo. Yo ahora mismo no podría invertir en cobre. ¿Podría mantener una compañía de cobre que sigo pensando que me da un free cash flow yield alto? Porque puede ser, porque pudiera mantener algo, pero invertir en cobre pues me costaría más ahora, porque hay que ceñirse un poco a lo que hemos comentado, ¿no? A no saltarse la guía que hemos comentado, ¿no? Los principios básicos para no perder dinero, ¿no? Entonces, nos pasa eso. En el petróleo nos pasa igual. Hemos invertido hasta hace unos meses. Realmente ahora mismo no estamos comprando más compañías de petróleo, pero tampoco estamos vendiendo, porque nos parece que está entrando en un momento muy bueno, pero bueno, evidentemente no nos gusta comprar cuando las compañías te suben un 25% en un mes. Normalmente, ¿no? En sectores cíclicos intentamos ser muy pulcros con esos temas, ¿no? Y una pregunta, anteriormente habéis comentado que tu socio y tú pues os organizáis, que tú te gusta más el tipo de cíclicas y que el enfoque de tu socio es más un poco al contrario, no sé si lo he entendido yo mal, que le gustan más, bueno, imagino que te referías a Facebook, Google,
y ese tipo de compañías. Dentro de vuestra cartera tenéis ambas. ¿Cómo lo hacéis para asignar pesos en unas, en las otras? ¿O cuál es vuestro proceso al final de incorporación en vuestra cartera? Sí, ahora, al final nosotros lo que buscamos es dar un precio objetivo a las compañías, ¿no? Evidentemente es un número, es una estimación complicada de hacer, ¿no? Porque los negocios son entes vivos que constantemente van evolucionando. Entonces nosotros cuando vemos un negocio que tiene una calidad enorme o que tiene unas ventajas competitivas muy fuertes y la posición de caja que pueda tener Facebook, que pueda tener Google, etcétera, pues son compañías que evidentemente no les exigimos la misma rentabilidad que le exigimos a IPCO, ¿no? A una compañía más cíclica. Precisamente por eso. Entonces lo que hacemos nos gusta tener un equilibrio, nos gusta tener en cartera valores, digamos, más defensivos en el sentido de que los negocios sufren menos en una recesión, pero que también están a precios más caros y sin embargo también pues tener cierta parte de la cartera un poquito más atractiva a nivel de precio y más cíclica, ¿no? Al final los negocios, los mejores negocios, los negocios que son mejores y con grandes ventajas competitivas, normalmente el seguimiento que tienes que hacer un poquito menos obsesivo, ¿no? que en los cíclicos, ¿no? Diría yo. ¿No? Es más a nivel de negocio, ¿no? Que no esté surgiendo nada, pues que esté dinamitando un poco las ventajas competitivas que pueda tener, ¿no? Yo creo que aquí las compañías tecnológicas siempre tenemos más puntos negros o sea, la gente da por hecho que las grandes compañías que vendían lo serán dentro de 10 años, pero luego el mundo cambia muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, lo que no queremos es sobrepagar en exceso, pero también es verdad que los resultados de estas compañías han evolucionado de una forma tan brutal que es que se justifica para nosotros se justifica desde el punto de vista de evaluación tenerlo. Y además yo estoy cómodo también, o sea, quiero decir, a mí me gusta la marcha y me encanta invertir en compañías cíclicas, pues porque me encanta cuando multiplicas una compañía por 3, por 4, por 5, pero obviamente también la volatilidad que tienen esas compañías es mucho mayor, ¿no? Y somos conscientes que para nuestros accionistas, pues tener un equilibrio entre ambas tiene sentido, ¿no? Y no solo en eso, también ten en cuenta que estamos hablando ahora de compañías que digamos que nuestro campo de actuación está muy lejano, ¿no? También siempre tenemos una parte en compañías españolas pequeñas. Hemos tenido muchas compañías pequeñas en cartera con muy buenos resultados, que son compañías un poco desconocidas para la mayor parte de la gente y que intentamos aprovechar un poco la cercanía, ¿no? Compañías más industriales tipo Talgo, Nicolás Correa, Lingotes Especiales, digamos, compañías en las que puede ser del 3-4% que mejor se conoce esa compañía del mundo, evidentemente por la cercanía, por el contacto con el equipo directivo, porque tienes las puertas abiertas de la compañía y obviamente porque es por tu cercanía, ¿no? También, ¿no? Y también en compañías de crecimiento. De hecho, hemos tenido varias compañías del BM Growth, del Fondo de Crecimiento de España, porque pensamos que obviamente tenemos una capacidad que no tiene todo el mundo ahí, ¿no? Hablando de una inversión internacional, ¿no? Evidentemente, para mirar ExxonMobil, pues cualquier fondo americano, pues tiene incluso, o sea, la nuestra no, mejor capacidad de mirarlo, ¿no? Una compañía como Exxon americana, ¿no? A pesar de que la mayor parte de la información es pública, pero en el caso de empresas pequeñas españolas, sobre todo de crecimiento, pues pensamos que también aportamos mucho, ¿no? Y de hecho hemos tenido muchas compañías, en su momento tuvimos Solaluz, que ahora tenemos una posición mucho más pequeña, porque la tesis pues ya por la revalorización ya tiene menos atractivo para nosotros. Y, por ejemplo, tenemos una compañía que se llama Parlem, que es una compañía de telecomunicaciones catalana, pues que está creciendo mucho y que es una empresa muy desconocida, en la que no hay seguimiento de analistas, no la conoce apenas nadie, lleva 3 meses cotizando, etcétera, ¿no? Digamos que buscamos un poco diferentes tipologías, pues grandes negocios de muchísima calidad, pequeñas compañías europeas o españolas que seamos capaces de conocer muy bien y la que hablemos de forma constante con el management y nos conozcan perfectamente, y luego compañías cíclicas. Esas, para mí, un poco los 3 ángulos que tenemos en el fondo principalmente. Uh-huh. Y dentro de las compañías que nos has comentado, ¿cuáles consideras que son las compañías con más riesgo actualmente dentro de estas industrias cíclicas que estás invirtiendo también? A ver, hay una parte, las compañías en una industria cíclica, para mí el mayor peligro es invertir en un momento alto de ciclo, o sea, eso es lo más peligroso. Entonces, nosotros hemos tenido, te pongo un ejemplo, una compañía de reciclado de metales que además tiene mucho viento de cola regulatorio, ¿no? Por todo el tema de las emisiones, como sabréis, pues el aluminio reciclado, el cobre reciclado a nivel de emisiones son mucho más reducidas que el primario, ¿no? Que el extraído en la mina, ¿no? Entonces, se está promoviendo mucho ese tipo de industria. Nosotros invertimos en una compañía que en su día presentamos en un evento de Buscando Valor, creo que era, en 2018, que se llamaba Derichebourg, que es una empresa francesa,
que además recientemente ha hecho una adquisición de un competidor, va a ser el principal operador prácticamente europeo. Y es una compañía pues, que ha pasado de 2 euros a 10 y pico que estaba ayer. ¿Y por qué? Pues porque vende chatarra férrica que se utiliza para todo el tema de la producción de acero. Para producir acero hay dos opciones, o con el horno tradicional, o con el alto horno, o con el horno de arco eléctrico, que es el más común fuera de China, ¿no? Por consumo de electricidad y emisiones, ¿no? Entonces, al final, pues la chatarra férrica se comporta muy bien, obviamente, porque el precio del acero está muy fuerte, igual que pasó con el mineral de hierro, y además, en particular, como China pega un pequeño frenazo a la producción de acero, un poco porque está un poco rebotada por los precios de la materia prima y demás, pues todo el acero que no se produce en China, mientras la demanda sea fuerte y se produzca en India, en Turquía, en otros mercados en los que la producción con chatarra es mucho más alta, pues evidentemente te potencia mucho el valor de la chatarra férrica respecto al mineral de hierro primario. Y esta compañía, pues la chatarra estaba en máximos, el aluminio tocó máximos de 13 años, creo, ayer o antes de ayer o hace una semana, el cobre estaba en máximos prácticamente, y estos tres metales son el 80% del negocio de Derishibur, ¿no? Que es una compañía de reciclado, que lo recicla, incluso tiene una fundición de 60.000 toneladas de aluminio y lo vende a la industria. Pues hombre, somos conscientes de que ahora mismo con Derishibur a 10 y con todos sus metales en máximos, pues no es el momento bajo de ciclo. ¿Qué es el momento pico de ciclo? Pues tampoco tiene por qué, que además tiene, lo vamos a ver que tienen mucho viento de cola regulatorio porque todo el tema de reciclado se está impulsando muchísimo, también es verdad, pero bueno, hay que ser consistentes y nosotros hemos ido vendiendo poco a poco y todavía tenemos una participación, pero muy pequeñita, pues si teníamos 60.000 acciones tendremos ahora 8.000, 7.000, hemos vendido prácticamente todo, intentamos ser muy serios en el sentido de que cuando el ciclo empieza a ser ya alcista hay que ir soltando, obviamente. ¿Que puedas dejar algo? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces además el análisis lo haces con el precio medio de ciclo, ¿no? Entonces, pues ya sabéis que después de un ciclo muy bajo, normalmente un ciclo de una compañía de commodities, ¿cómo suele ser? El precio está muy alto, por lo tanto entra mucha oferta, cuando ha pasado un año o dos, toda esa oferta entra en el mercado, por lo tanto esa nueva oferta provoca que caigan los precios a una igualdad de demanda, digamos, y pasa a lo contrario, ¿no? Que se empieza a destruir, bajan precios, se empieza a destruir capacidad, empiezan a perder dinero las compañías, a reestructuraciones, etcétera, ¿no? Y luego vuelve el ciclo siguiente, ¿no? Cuando se ha destruido la capacidad suficiente y mientras la demanda siga creciendo, pues hay un momento en el que de repente pues no hay oferta suficiente y empieza a subir el precio, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que el precio da la señal nueva para volver a invertir, ¿no? Pues nosotros normalmente hacemos este análisis, y os he comentado antes, buscamos para hacer la valoración el precio medio de ciclo, no el precio más alto. Entonces, claro, cuando tú inviertes en base a precios medios de ciclo, normalmente, y inviertes en un ciclo bajo, normalmente dices, oye, ENCE, una papelera, pues a 2 euros está ciclo bajo. Y cuando la pulpa se va a no sé qué precio, que es el medio, es con el que tú has hecho tu valoración. Entonces, ENCE se va a 4 y dices, ya está, la vendo. Y normalmente de 4 se va a 7 luego. Nos pasó en el año 2016, que ENCE vendimos a 4, la compramos a 1,80, se fue a 4 y la vendimos y luego se fue a 9, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú has hecho la valoración en base a medio de ciclo, cuando luego, normalmente después de un ciclo malo viene un ciclo bueno, o sea, mejor que la media, ¿me explico? Y cuanto más largo haya sido el ciclo malo, mejor es el ciclo bueno, ¿no? Normalmente más extremo también, ¿no? Porque normalmente si no se ha invertido durante muchos años, pues luego cuesta más volver a reponer eso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que sí que hacemos es empezar a vender a partir de precio medio y jugar un poquito con el ciclo positivo en ir soltando poco a poco, no todo de golpe, ¿no? Intentar aprovecharnos de si el ciclo positivo dura más, pues ir soltando poco a poco, pero somos súper serios en ese sentido, ¿no? Y el error ahí es no vender. Bueno, el error gordo es comprar más. Porque y dentro de, ya por también bastante curiosidad que tengo, a mí me gusta mucho el tema de las materias primas y me gustaría saber si ahora tienes echado el ojo alguna en el sentido de que veas que esté en el momento bajo del ciclo, porque lo que estoy viendo yo, más o menos en la mayoría, es que no están en un momento bajo, pero sí que veo que las empresas no acaban de reflejarlo. De hecho, por ejemplo, el sector de los metales preciosos, oro, plata, veo empresas a múltiplos muy atractivos, y en el petróleo igual, a pesar de que la materia prima en sí pues no se encuentra en el momento más bajo. Sí, a ver, claramente, yo creo que el petróleo claramente era el patito feo en ese sentido, ¿no? Porque era como, obviamente, en el futuro de sostenibilidad medioambiental era el que todo el mundo ponía en el foco, ¿no? Bueno, junto con el carbón, ¿no? Térmico también diría. Pero al final, pues lo que ha pasado es lo que hemos comentado, ¿no? Que ha subido el precio, pero y las acciones obviamente han subido porque compañías que no ganaban dinero ahora están ganando mucho dinero,
pero han subido poco, digamos que son múltiplos. O sea, de hecho, IPCO había un análisis muy fácil de hacer, ¿no? Dices, oye, ¿a cuánto estaba el West Canadian Select, el petróleo canadiense en el año 2018? Y llegó a estar a 56, creo, 58. Y IPCO llegó casi a 60 coronas suecas, a cotizar casi a 60. Y ahora, estando el West Canadian Select a 64 hoy, o sea, por lo tanto, está haciendo mucho más dinero, IPCO está cotizando a 45. Por lo tanto, ya ves que la gente no se cree el precio, ¿no? La gente no está dispuesta a pagar el mismo múltiplo. Entonces, eso se está viendo. Yo creo que eso en el petróleo me da la sensación de que se está rompiendo un poco con esta crisis energética fuerte que está viendo ahora mismo, ¿no? Que está empezando ahora mismo, ¿no? En el caso de oro, ¿qué pasa? El oro es un poco lo contrario, ¿no? Lo que yo veo es que la verdad que no soy capaz de explicar muy bien la situación del oro, ¿no? Porque al final, en el entorno de tipos que hay y con la inflación que empieza a aparecer, está claro que podemos hablar de una inflación transitoria, podemos hablar de problemas logísticos temporales, que se adaptará, pero bueno, la realidad es que parece que cada vez va peor, ¿no? Porque al principio pues era un tema logístico, ahora es un tema energético, el efecto que tiene la energía en todos los costes, ¿no? La energía es todo, ¿no? Al final, todos los procesos de producción pues, requieren energía. Al final, parece ya que pues, la gente no lo tiene tan claro, ¿no? Y dices, joder, en un entorno de tipos tan bajos, de intervención de la Fed, de los bancos centrales, de inflación empezando a repuntar y el oro, en vez de subir, baja, pues llama la atención, ¿no? A mí el primero. De hecho, yo tengo alguna compañía minera de oro, aunque prefiero las compañías de royalties, y realmente están muy bajas. O sea, nosotros estamos haciendo de Osisko Gold Royalties, que es una de las mejores carteras de royalties de oro que hay en el mundo, por localización geográfica y costes, y sobre todo por crecimiento que tiene en futuro, principalmente en Canadá, y realmente pues ha pasado de $15 prácticamente, o de $15 americanos a 11 que está hoy, ¿no? Y bueno, está cotizando a los precios a los que estaba cotizando cuando el oro estaba a 1.400 y está a 1.730 el oro, quiere decir que es mucho más rentable, está generando mucha caja y es un poco difícil de explicar, yo no lo entiendo. Nosotros sí que lo vemos que es la parte más deprimida dentro de nuestra cartera de commodities, es la parte de metales preciosos. Nosotros tenemos 3 compañías de metales preciosos, si no me equivoco, así de memoria, que es Osisko, que es la principal. Tenemos una participación también en una compañía, el mayor productor de plata primaria del mundo, que es Industrias Peñoles, que es el dueño del 75% de Fresnillo, y que también producen otros metales como cobre, zinc, etcétera. Y luego tenemos una participación en una minera que se llama SSR Mining, que viene a consecuencia de una OPA que nos hicieron en Alacer, que es una posición que hemos tenido muchos años, ¿no? Y bueno, y todas cotizan a múltiplos, pues al hacer, ahora estamos hablando de que está cotizando a 7 veces free cash flow, o sea, múltiplos muy, muy baratos para lo que es la historia del oro. Entonces yo aquí, pues estoy un poco como tú, ¿no? ¿Por qué el oro está abajo? Pues no lo entiendo realmente. Es quizá que el Bitcoin y las criptocurrencies se considera que están sustituyendo al oro como patrón, como divisa digamos, no dependiente de los estados, etcétera. Pues no lo sé, la verdad que no te lo sé decir. Pero vamos, yo estoy muy cómodo. Sí, yo también estoy muy cómodo. Y de hecho, también incluso lo veo mucho en las exploradoras y, por ejemplo, ahora tengo una empresa, se llama Guanajuato Silver, que nada, el mes que viene va a entrar en producción y parece que el mercado pues todavía no se da cuenta. Otra que le digo a Martí, que es la más aburrida que tenemos, se llama Go Gold, también por ahí en México, que cada semana te saca drills con kilos de plata y la acción no reacciona y cada semana es lo mismo. O sea, yo estoy aburridísimo con esas empresas, ¿eh? Es que la demanda del oro, al ser un metal al final es un metal monetario y la demanda pues no es como los metales industriales, ¿no? Que al final cuando se es consciente que el uso industrial va a crecer, pues es más fácil estimar a largo plazo, ¿no? Al final el oro, pues los vaivenes normalmente en precios vienen un poco por la demanda de ETFs, de oro físico, etcétera, para inversión y bueno, es más difícil de establecer. Pero bueno, nosotros estamos cómodos con una posición, en el fondo siempre tenemos una posición, es verdad que el año pasado, durante la pandemia, la aumentamos mucho, luego hemos reducido porque subió muy rápido el oro al principio del año pasado, cuando todo estaba bastante barato todavía, y seguimos teniendo, ¿no? Y en particular, pues ya te comento, Osisko Gold Royalties, bueno, para que te hagas una idea, Osisko es que está más barata que hace 2 o 3 años con el precio del oro un 20% más caro, pero es que encima su principal activo, su principal derecho minero, que es Canadian Malartic, la mina más grande de Canadá, que opera en Agnico Sí. Si es que encima han descubierto una mina subterránea brutal en la que Osisko sigue teniendo derechos, o sea que has conseguido doblar tu royalty prácticamente sin invertir nada y es que no se refleja en el precio. Y luego tiene unos proyectos de crecimiento, el proyecto de Caribou, Windfall, el que acaba de empezar de Virginia, es que tiene sí. y genera muchísima caja. Estamos hablando de una compañía que te genera más de $100 millones de caja neta
si no reinvierte, quiero decir, porque tiene muchísimos royalties para crecimiento, no necesita reinvertir constantemente, ¿no? Entonces, sé que en el pasado hicieron una mala gestión del capital, hicieron alguna operación que no estuvo muy bien hecha, sobre todo de recompra de acciones y ampliación posterior, pero la persona responsable ya la han quitado un poco para enfocarse en eso y nosotros no le vemos el sentido, ¿no? Pero bueno, también nos ha pasado, mira, hablando de materias, antes has comentado, ¿no? Un poco digamos, los metales industriales y las materias primas más relacionadas con la energía sí que han subido, ¿no? Y todas las compañías, evidentemente, cuando el carbón térmico sube, pues un productor de carbón pues ha multiplicado por mucho, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero hay cositas por ahí que nosotros vemos para jugar este ciclo siempre y cuando no hayan subido tan fuerte, ¿no? Por ejemplo, tenemos una compañía que hemos invertido recientemente que se llama Anglo Pacific, que es una compañía inglesa que se dedica a los royalties. Tiene algún royalty, algo de oro también, pero muy poquito. Principalmente tiene un Kestrel, que es una mina de carbón para la industria del acero en Australia. Tiene un activo nuevo que ha comprado por $200 millones que se llama Voisey's Bay, que es de cobalto, que es un poco la apuesta de ellos en minerales del futuro, ¿no? En el futuro eléctrico, el futuro medioambientalmente más sostenible, etcétera. Pero es que esta compañía, para que te hagas una idea, pues en el primer semestre ha ingresado 9 millones de euros, 9 millones de libras, creo que son, por el royalty que tienen de carbón, de carbón el que se utiliza para el acero, el carbón metalúrgico. Y es que, sin embargo, el segundo trimestre van a hacer 30 y pico, 40 millones, porque es un royalty que el porcentaje se dobla a medida que va subiendo el precio, ¿no? O sea, tienes un 7% hasta que el carbón está a 100, cuando de 100 a 150 tienes 12% de royalty y a partir de 150 tienes un royalty del 15%. Y es que el carbón se ha ido a 280 o a 300. O sea, y el mercado nos está dando cuenta que esta compañía es una compañía de 350 millones de dólares. Es que en este trimestre te va a hacer un royalty que te hizo 9 en el primer semestre, te va a hacer 30 y pico o 40 en el segundo. O sea, que es brutal. Y además tienen royalties de uranio en el procesamiento de McLean al lado de Cigar Lake. Tienen o sea, en Twitter no lo he puesto, creo, pero vamos, lo iba a poner. Creo que el 70% de los royalties a día de hoy de producción de esa mina, o sea, de esta compañía, pues han subido más de un 100% desde junio. Y sin embargo la acción no ha subido. Bueno, ha subido de ayer a hoy de 120 a 130 algo en 2 días. Pero dices, joder, es que es una compañía que realmente ya está viviendo y va a vivir con royalties el crecimiento en ingresos muy fuerte de esas subidas de las materias primas, y es que encima no ha subido, o sea, no ha subido nada. Entonces, bueno, eso te he dicho que normalmente no jugamos en ciclo alto, eso sí lo hemos hecho. Hemos invertido en un momento alto de ciclo de carbón metalúrgico, uranio, etcétera, porque lo hemos invertido a través de una inversión en la que ha pasado desapercibido. ¿Me explico? O sea, es como que la gente no se ha dado cuenta que no ha subido, vamos, la compañía está cotizando por debajo de lo que estaba en mayo, y desde entonces el 70% de sus royalties han subido más de un 100% de media. Sí. De precio. A veces al mercado le cuesta reaccionar, y más con las empresas estas, pequeñitas, esta no es tan micro, aunque sigue siendo pequeñita. A veces me ha pasado con alguna empresa que ha dejado de cotizar porque la han parado porque ha hecho alguna adquisición, y al día siguiente que vuelve a cotizar, pues apenas se mueve, y a veces el mercado tarda un día en decir, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ya se revaloriza. Y bueno, es lo interesante también de invertir en estas empresas más pequeñitas, que supongo que no la sigue tanta gente. Sí, hombre, obviamente, a ver, normalmente cuando en una materia prima, cuando en un sector muy cíclico empieza a subir el precio, lo primero que sube son las más grandes, las más conocidas, las más seguras, las majors, ¿no? Que se dice, ¿no? Y luego que suben, pues luego ya empiezan a subir ya las más junior, etcétera, ¿no? Y en el caso del petróleo, pues todo lo que es lo que has dicho tú, E&P, o sea, lo que es exploración y producción, ya está subiendo en parte, despacito para lo que ha subido el petróleo, en mi opinión, pero está subiendo. Y luego, pues depende, si eres super bullish con el petróleo, pues viene otra fase, ¿no? Que es la fase de oil services, ¿no? O sea, todas las empresas de servicios petrolíferos a estas compañías que todavía no están viendo a nivel de cuenta de pérdidas y ganancias los efectos de la subida del petróleo. ¿Por qué? Pues porque IPCO, para lo que seguís, ¿no? Creo que Albert ha dicho que había invertido recientemente, que la conocía, pues IPCO redujo el CAPEX desde el año 2019 a 2020 por la pandemia, lo redujo brutalmente el CAPEX, ¿no? Y este año ha recuperado un poco de CAPEX, ha invertido un poco más, porque ya los precios son mejores, pero está muy lejos todavía del CAPEX que estaba haciendo hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todas las compañías de exploración y producción, de entrada, después del susto de 2020, con toda la caja que están generando, están primero quitándose deuda, quitándose el susto del cuerpo del año pasado, y lo segundo, recomprando acciones. Y todavía no están reinvirtiendo en los proyectos, ¿no? Lo cual, para la tesis del petróleo, para quien sea bullish con el petróleo a largo plazo,
es mejor, ¿no? Porque ver que todas las compañías del sector, no solo las majors que ya no invierten y desinvierten, al revés, desinvierten este tipo de activos para invertir en renovables, sino estas compañías no están invirtiendo todavía, pues, ¿qué pasa? Que todas las compañías de oil services pues están muy bajas todavía, porque al final el CAPEX de estas compañías es las que guían los ingresos de las demás, ¿no? Entonces, esa es la segunda fase, ¿no? Si realmente el precio del petróleo por encima de 70 es sostenible los próximos 4 o 5 años, pues lo siguiente que vamos a ver es una subida fuerte de todas las compañías de oil services, obviamente, ¿no? Sí, porque los de drilling offshore, eso ha sido una masacre estos últimos años. Por ejemplo. Pero ya no solo eso, o sea, hay una compañía pequeñita que vi yo en un blog que nosotros no podemos ni invertir en las ICAP por temas de liquidez, ¿no? Porque la CMV nos pone muchos problemas. Que el otro día la estaba viendo por encima, que no la conozco mucho, pero se llama Essential Energy Services, que cotiza en Canadá, que es una empresa que la veía y digo, vale 40 millones, tiene en circulante neto positivo 40 y pico millones, o sea, cotiza por debajo del valor de circulante, ya no del activo fijo, porque además tiene una flota de camiones con lo que llaman coil tubes, que es todo el tema para bombear, etcétera, y para hacer drillings en los pozos, etcétera, que dan servicios a las empresas canadienses de petróleo, y luego tiene una parte que se llama Triton, que está más especializada en drillings y demás, que son compañías que a medida que inviertan, pues van requiriendo sus servicios, ¿no? Para que no haya declino en los pozos, para producir en nuevos pozos, etcétera. Que son terrestres, que no son offshore, o sea, que no son plataformas, quiero decir, y que no tiene deuda, ¿no? Vamos, que tiene 11 millones de caja neta y vale 40 en bolsa. Y no 11 millones de caja neta porque tiene circulante negativo, que en el fondo no es caja, no, es caja. Entonces, y la ves y dices, esta compañía pues cotizaba a $3 en el último momento alcista del petróleo en 2014 y está cotizando ahora a 0,3, o sea, a una décima parte. Y ellos ya hablan de que el segundo semestre va a ser mejor, pero que todavía están viendo que las empresas de oil todavía están siendo un poco reticentes a invertir, ¿no? Pero bueno, si realmente te crees la tesis del petróleo y del declino de los pozos y de la producción que no es OPEP y las caídas y demás, y confías en que el precio va a mantenerse por encima de 60, 65 los próximos años, eso se va a reactivar, ¿no? Y compañías como esta, pues que el 25% de la market cap es caja neta, que más que la market cap es el circulante positivo, neto, que no tiene deuda, que que cotiza una vez y media vida de este año o del año que viene. O sea, cosas, y que el management para nada te promete maravillas, que es muy conservador. Pero yo he empezado a leer 4 cosas, es que además no la puedo meter en la SICAP porque es muy pequeñita, porque hace muy poca liquidez y nos están poniendo muchos problemas, pero empecé a leerla y demás porque la leí en un blog así y dije, joder, es que hay cosas que sí, que el petróleo tiene los días contados y lo que quieras, pero como nos haya invertido poco y el PIC sea más tarde de lo que la gente pensaba y el petróleo se vaya a $100, esto estaba a 3 y está ahora a 0,3. Yo no sé a dónde se irá, pero hay cosas curiosas, ¿sabes? Otra cosa es que nosotros intentamos ser un poquito más cautelosos, pero evidentemente todo el tema derivado del petróleo, de todo lo que es oil services y demás, todavía está súper deprimido, súper. Y se ve en España, una empresa española que mucha gente conocerá si invierte en España, Tubacex, ¿no? Que es típico dolor de cabeza de hace muchos años, ¿no? Tubacex, el principal uso de sus tubos de alto valor añadido de acero inoxidable es para la industria del gas. ¿Cómo está el gas? O sea, es que está cambiando la narrativa del gas, pero a un nivel brutal, ¿no? Ya la narrativa del gas era positiva de aquí a 10 años, o sea, para nada era negativa. Sí que, digamos, ya posteriormente ya pues, había gente más positiva y más negativa, pero es que con los precios del gas que hay ahora, las soluciones de Tubacex, pues evidentemente se va a invertir, ¿no? Por la lógica de que tienes que reinvertir simplemente por mantenimiento, por reposición, ya no hablo por crecimiento. Entonces se tiene que reanudar la inversión. Y Tubacex es una compañía que con el precio del gas y del petróleo muy por debajo de donde está ahora, sobre todo el gas, en 2000, cuando ganó el contrato de Irán, en 2018 cotizaba a 3,6 euros. La acción está ahora a 1,4, 1,5 hoy, ¿no? Pues estamos hablando es verdad que tiene una huelga, tiene un conflicto laboral que espero que se solucione pronto por interés de todos, porque hay trabajo y va a haber trabajo, y además Tubacex está esperando un contrato muy fuerte porque ha comprado algunas compañías en Oriente Medio, junto con el fondo, con Senat, que es el fondo de Abu Dhabi, ha invertido directamente en todo para no dar, digamos, no fundir y quedar el tubo aquí y enroscado y mandarlo ahí, sino digamos que tenga un componente local, ¿no? De desarrollo local, etcétera, que le han exigido, pero están hablando de contratos que puedan ellos abiertamente, contratos enormes, o sea, y mucho trabajo, ¿no? Y la compañía está en mínimos, están prácticamente, no en mínimos, porque estuvo a 1,20 o a 1,10, no sé cuánto estuvo en el peor momento de pánico de la pandemia, pero en un momento que no se justifica con su mercado final, ¿no? ¿Cómo está? Y oye, José, ¿cuál Al final crees el que ha cliente Tubacex está sido? ganando mucho dinero. Disculpa. Perdón, ¿eh?
No, nada, es que es eso, bueno, ya sabes que el Zencaster nos va un poco mal y me va con retraso, así que no sé cuándo habla uno o cuándo habla el otro. Termina, José, y luego te pregunto. Sí, no, era por terminar, que era una tontería, pero vamos, que quiero decir que al final los clientes de Tubaces, los que necesitan esas soluciones, pues con el gas a los precios actuales es que se están hinchando a ganar dinero. Entonces, obviamente van a invertir. ¿Por invertir va a venir un super boom de inversión en gas? No necesariamente necesitas eso, simplemente con que la inversión en mantenimiento necesaria que se siga realizando, ¿no? Bueno, pues ahora ya sí. Oye, ¿cuál crees que ha sido en toda tu carrera la empresa que has visto más barata? Ahora, aquello que dices, lo ves y dices, es que es algo ridículo, no entiendo por qué sucede eso, ya sea alguna net o también puede ser, por supuesto, alguna empresa con planes de crecimiento, que obviamente por múltiplos no parece barata, pero que ya te indican que van a ganar pasta por un tubo y que aún así está cotizando a niveles muy deprimidos. ¿Cuál crees que sería si tuvieras que decir alguna o un par de empresas en toda tu carrera aquello que dices que hago un all-in? Sí, pues, hombre, la verdad que no, tirando para atrás, la verdad que me pillas un poco así que, a ver, O alguna este empresa año que estuve concretamente, que fuera muy atractiva. No tiene yo por qué ser la más. personalmente, una idea que me pareció especialmente atractiva, es muy cíclica y es una compañía, ya vais a ver un poco los hándicaps que tiene, ¿no? Pero sí que es una tesis que tuvimos, que invertimos este año, que la hemos comentado, la presentamos en Value School en verano, es una empresa una microcap asiática, muy poco conocida, pero que nos llamó muchísimo la atención porque un poco porque está totalmente descorrelacionada con su industria, ¿vale? Antes os he hablado de una compañía francesa de reciclado de metales que se llama Derichebourg, ¿no? Lo pronuncio como lo pronuncio, pero porque no hablo francés, pero vamos, yo creo que me entenderán, ¿no? Y hay una compañía que nosotros cuando en su día hicimos el análisis de la compañía, pues vimos que competidores había a nivel europeo, global, compañías cotizadas comparables, etcétera, ¿no? Una de ellas, de hecho, cuando invertimos en Derichebourg, justo un par de años antes, pues una compañía asiática de hongkonesa que se llama Chijo Environmental Group, había comprado el segundo mayor reciclador de metales de Alemania, que se llama Scholz, creo que exactamente como el nuevo presidente, futuro presidente de Alemania, el que ganó las elecciones de apellido. Entonces, que era el segundo mayor reciclador de Alemania de metales, ¿no? Y, entonces, eso ya la vimos cuando estuvimos viendo Derichebourg, cotizaba incluso con múltiplos más altos que Derichebourg, y eso pues nos llamó la atención porque estaba cotizando en Hong Kong, aunque es verdad que el 80% del negocio a raíz de la compra de la empresa alemana era alemán y demás, ¿no? Entonces, este año, a finales de año, cuando digamos, a raíz de las vacunas, cuando digamos que empieza a tirar un poco todo lo cíclico, ¿no? En noviembre, diciembre, pues a principios de año vemos que yo, casualidad, analizando compañías, como soy accionista de Derichebourg, pues mirando las industrias del sector, pues seguía varias compañías, ¿no? Seguía una empresa australiana que se llama Sims Metals, que se dedica a ello, seguía una compañía americana que también produce acero, que se llama Schnitzer Steel Industries, que también tiene un componente importante de reciclado. Y mirando las compañías, de repente veo esta, ¿no? De Chijo Environmental Group. Digo, hombre, esta compañía, joder, igual que... Y veo que está, claro, yo la recordaba a $5 hongkoneses y la veo a 0,3. Claro, Derichebourg ya había pasado de 2 a 8,5 o algo así. Y todas habían multiplicado por 4 desde mínimos de la pandemia y estas seguían mínimos prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo que pensé inicialmente, dije, un negocio cíclico, les ha pillado a pie cambiado, mucha deuda, habrá ampliado capital, se habrá diluido y esto pues ya no se recupera, ¿no? No es una caída que se vaya a recuperar, ¿no? Y analizando un poco la compañía, de repente empezamos a ver que la compañía, pues lejos de haber ampliado capital, al revés, los 2 años un poco más malos para el sector de los metales, lo que había hecho era, pues, digamos, gestionar muy bien el circulante, ir generando caja, daba pérdidas contables muy grandes porque deterioraba muchos activos por las amortizaciones de los activos, pero iba generando caja constantemente. De hecho, había heredado una deuda de la filial alemana bastante fuerte, de 3.000 millones de dólares hongkoneses, y la habían reducido en 1.200 millones en los peores años, ¿no? De hecho, pues la compañía cotizaba 5, ahora cotiza 0,3. Por el camino se ha quitado 1.200 millones de dólares hongkoneses de deuda, ahora vale en bolsa 400 millones de dólares hongkoneses de deuda, cuando esto valía 4.000, 5.000 millones de dólares hongkoneses en su día,
y nos llama la atención. Digo, bueno, pues habrá un problema, ¿no? Y mirando el sector, pues sí que vimos que tuvo un problema con el tema de reciclado de motores en China y demás, pero vemos que yo analizando un poco la industria, como la conocía por un competidor, joder, digo, esta empresa, claro, el año anterior, en 2020, había perdido 800 millones de dólares hongkoneses cuando vale 400. O sea, había perdido 2 veces su market cap, ¿no? De beneficio neto, de pérdidas netas, ¿no? O sea, asustaba, ¿no? Tenía un accionista chino con el 60%, pero claro, yo conociendo que la industria se estaba recuperando y que todas las compañías de la industria están ganando más dinero que nunca, pues me puse un poco a hacer los números, ¿no? Y resulta que llegué a la conclusión de que la compañía iba a ganar más que la market cap este año, tal y como iban, ¿no? Y estaba cotizando 0,3 dólares hongkoneses, ¿no? Entonces tenía los mejores precios, tenía el mejor año de su historia y lejos de cotizar a 4 o 5 dólares hongkoneses que cotizó en su día, está cotizando a 0,3, habiendo reducido deuda, sin haber ampliado capital. Y encima, en un sector que es todo el tema de reciclado de metales, que ahora mismo está teniendo un verdadero impulso en todos los mercados. El principal en China. Esta compañía cotiza en Hong Kong, tiene una división asiática, una en Norteamérica y una en Europa. Pero, para que te hagas una idea, el 85% del negocio era Europa, era la filial alemana. Y el 90% del negocio, o 92%, era entre la alemana y la de norte de América, de Norteamérica. Por lo tanto, lo que es el negocio puro asiático representaba muy poco, pero no solo representaba poco, sino es que encima ellos nos decían, es que tenemos una oportunidad, el CEO es alemán, ¿vale? Entonces les contacté yo por LinkedIn, hablé, es una compañía que llegó a valer 50 millones de 50 millones de euros, cuando te estoy diciendo que hace 4 o 5 años valía 1.000 millones de euros. Entonces, es una compañía bueno, digamos que eran múltiplos ridículos, unos gestores alemanes que me estaban explicando lo que estaban haciendo y que era muy razonable, que se llama Rafael Suchan, que es el CEO con el que hablo varias veces, y que contacté personalmente por LinkedIn para poder contactar con él. Y de repente veo que encima, no solo eso, sino que están teniendo un crecimiento brutal. ¿Qué pasa? Que en China, como he comentado, pues están preocupados por todo el tema de las emisiones. No solo por el tema de las emisiones, sino también por el tema de la dependencia de materias primas externas de otros países, ¿no? Entonces, claro, China lo primero que hace es decir, oye, voy a fomentar el reciclado internamente, ¿no? Entonces, esta compañía, de repente, el mayor productor de aluminio de China, que se llama China Hongqiao, llega a una joint venture con esta compañía, con Chijo, y le dice, oye, vamos a montar una planta de reciclado de coches en final de su vida útil para producir aluminio reciclado, y además la vamos a especializar en coches eléctricos, porque China es el mayor mercado de coches eléctricos del mundo ya, y vamos a reciclar también toda la parte de baterías de litio y montar una planta brutal de 500.000 toneladas de aluminio que empieza a producir ahora en unos meses, y que tal y como está el precio del aluminio, pues va a ganar más dinero de lo que valía Chijo ahora mismo en bolsa, ¿no? Y además ellos me dicen, no, es que encima tenemos mucho más proyectos de crecimiento, tenemos compañías de crecimiento, o sea, tenemos proyectos de crecimiento a lo largo de toda China, de gente que quiere nuestra especialización en recovery, porque esta gente es, evidentemente, la filial alemana, pues creo que es la que tiene tasas de recuperación más altas en reciclado, es decir, ser capaz de recuperar el 97% del material de un vehículo en final achatarrado. Y al final hay mucho interés de mucha compañía industrial china en montar plantas en las que ellos ponen la fundición o la parte industrial de utilizar el metal y Chijo pone todo el tema del reciclado, ¿no? Y encima entonces, por tanto, era una compañía de crecimiento, cotizando a una vez beneficios, que había reducido la deuda un 40% en los últimos 3 años, con multitud de proyectos de crecimiento que uno empieza a producir ahora a finales de año, otro acaban de anunciar un Memorandum of Understanding para un fabricante de refrigeradores chino que factura 1.500 millones para montar otra planta. O sea, digamos, crecimiento múltiplo ridículo. Encima SG, que en el año 2017 en un momento recompraron acciones, o sea, que saben de qué va el tema y me comentaron que lo tenían en mente, con un equipo directivo alemán que me pareció muy, muy razonable. Y está cotizando cayendo un 90% desde hace 3 o 4 años, cuando es el mejor año de su historia. Pues cosas, lo vi y dije, esto es ridículo, esto no puede ser, esto no tiene un sentido, ¿no? Y lo invertimos en ello. Ahora mismo está cotizando hoy a 1,30 y estuvo hace nada a 1,50, 1,60, llegó a multiplicar por 5, y es una de las cosas más flagrantes. Dicho lo cual, obviamente es un sector cíclico, pero es un sector cíclico con mucho viento de cola, por todo lo que te he comentado, ¿no? Porque China tiene 10 años ahora en el cual todo el tema de las emisiones y de reducir la dependencia de materias primas externas va a potenciar muchísimo todo el tema del reciclado, ¿no? Y ellos tienen oportunidades brutales. ¿Cuál es el ticker de la empresa? Que estoy seguro que muchos oyentes lo van a querer buscar. Sí, es 976. Ya sabéis que en Hong Kong son números. 976 es el ticker. Para que os hagáis una idea, sigue cotizando a 0,4 veces book value, más o menos, que a ver, que es un indicador que indica lo que indica, pero
pero la industria, pues Berisburg y estas, pues cotizan a 2 veces, y es que encima tiene unos proyectos de crecimiento enormes. O sea, para que te hagas una idea, pues esta gente va a montar una planta de 500.000 toneladas de aluminio reciclado. Tienen el 25% de la joint venture con el mayor productor de aluminio de China, y tiene la opción de llegar hasta el 49% por hitos. Y claro, estamos hablando de 500.000 toneladas de aluminio a 2.800, 2.900 dólares la tonelada. Estamos hablando de 1.400 millones de dólares de facturación. Ponle un margen del 10%, del 5%, lo que quieras. Estamos hablando de que la parte correspondiente de Chijo de resultados netos puede ser, estamos hablando de 20, 30, 40 millones netos para ellos, por su parte correspondiente. Y la compañía que vale 200 en bolsa y este año ha ganado 60. Además tiene una deuda muy cara y está ahora en el proceso de refinanciar, aprovechando el año tan bueno que es, y le va a meter un shortcut fuerte a los intereses, que eso tampoco y claro, no lo sigue nadie, no lo sigue ningún analista. La compañía es una compañía que tenía el negocio en Europa principalmente, porque ya te digo que era el segundo mayor reciclador de Alemania de metales, pero cotiza en Hong Kong. Entonces, ni el inversor europeo la mira porque cotiza en Hong Kong y es una microcap, ni el inversor chino probablemente la mire porque el 50% del negocio está en Alemania y el CEO es alemán, aunque el dueño es chino, el que tiene el 60%. Pero quiero decir que era una situación, bueno, que nos sigue pareciendo que está muy barata, de hecho seguimos teniendo acciones, y bueno, pues así un poco, o sea, cosas que me han parecido sorpresivamente baratas es esa. Buah, qué Y a locura. nivel de crecimiento reciente, que yo creo que es más interesante, la que os he comentado antes de Parlem, ¿no? Que es el operador de telecomunicaciones, el operador móvil virtual de telecomunicaciones catalán, que salió a cotizar hace 3 meses y realmente salió a unas valoraciones para mí, para el crecimiento que tenía y para el posicionamiento que tiene brutales. En el sentido que tiene un crecimiento por delante enorme, está muy, muy, muy posicionado, muy bien posicionado. Es verdad que es un crecimiento basado un poco en digamos, en el regionalismo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Un poco al estilo de Euskaltel en el País Vasco, ¿no? Pero tiene mucha cuota que ganar y tiene lo que nos gusta a nosotros, una empresa de telecomunicaciones, que es bajo CAPEX y churn rate bajo o poca rotación de clientes, ¿no? Y eso es clave en una empresa de telecomunicaciones, y estamos hablando de una compañía que tiene una cuota del 0,5, del 1% del mercado catalán y tiene mucho potencial y crece al 60% anual. Y además en esta yo tengo un par de colegas pues que son clientes suyos, que tienen la línea de móvil con ellos y que están muy, 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 muy contentos con ellos, que la verdad es que, según lo que me han comentado, que te ofrecen un servicio muy, muy interesante. De hecho, a esta ya te pedí información y la Sí, verdad es un día que comentamos, ¿cierto? esa me gusta, es de las tesis que me gustan, la verdad. Lo hacen muy, muy, muy bien. No lo Sí. tengo en cartera porque me parece que ahora ya, a ver, no recuerdo cuánto está ahora, pero lo miré en su día y ya me pareció que estaba un poquito más cara. Sí es verdad que, como comentas, tienen mucho potencial por delante, pero ya tampoco sigo. Prefiero invertirlo en otras oportunidades, mi dinero. No sé si tienes alguna opinión sobre eso, sobre los múltiplos a los que está cotizando actualmente, pero me pareció, ya te lo digo, un vistazo rápido ya me pareció que estaba un poquito más cara de lo que yo exijo para entrar en una compañía. Sí, realmente ópticamente parece que está un poco cara, pero claro, tú ves las tasas de crecimiento que tiene, y además no solo eso, es que a nosotros nos gusta mucho la estrategia comercial, cómo la están enfocando, ¿no? Ya te digo que es un enfoque muy regionalista, pero solo tienes que ver las cuotas de mercado que tiene Euskaltel, que tiene Telecable de Asturias, que tiene Recable en Galicia, etcétera. Entonces, pues no es ningún secreto para nadie que Cataluña es un mercado muy polarizado a día de hoy, a nivel político, a nivel de identidad nacional, etcétera, y ellos han dado con la tecla de algo que mucha gente pide, ¿no? Y al final, ese cliente es muy poco sensible al precio, esa es mi opinión, ¿no? Y eso en un negocio tan competitivo como el telco, como las telecomunicaciones, pues es una maravilla, ¿no? Y encima es un operador móvil virtual que al final se aprovecha de redes de terceros, no está en esa cadena de CAPEX infinito por ahora, y realmente pensamos que con el plan de negocio que tienen entre manos y asumiendo una cuota de mercado razonable que llegue, no te digo el 40% que tiene fibra Euskaltel, ¿no? En el País Vasco, obviamente, pero nada que tenga cuotas que sea capaz de alcanzar cuotas del 4 o 5% en Cataluña, que pensamos que sin ningún problema los podría alcanzar, ya no está cara, está bastante barata. Está Sí, sí, bastante, sí. bastante barata. Ten en cuenta que ha crecido al 60% acumulado los últimos 2 o 3 años. Sí, 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 sí. Anual, ¿eh? Anual compuesto.
Pues José, no sé si querrías comentarnos alguna tesis más del fondo o lo vamos dejando por aquí ya, si os parece. Pues la verdad que no sé, he hablado muchas cosas según íbamos comentando y me salían en mente, no tengo así nada en particular, no tengo particular interés. Sí que es verdad que en Parlem, como es una compañía que no sigue nadie en España, pues probablemente haremos una tesis y la presentaremos en vídeo y demás, porque nos parece útil. Y nada, no, yo la verdad que por mi parte, vamos, si queréis que comentemos cualquier tema extra, pues yo encantado, pero no tengo particular interés en comentar ninguna tesis en concreto, vamos. Yo sí, quiero hacerte una última pregunta. Y espero que sea mentira. ¿Es verdad que tenéis Telefónica en cartera? Sí, tenemos unas poquitas acciones telefónicas, sí. ¿Por Sí. qué? Eh, pues la verdad es que, si te digo la verdad, cuando pasó todo el tema de la pandemia, una cosa un poco defensiva que hicimos fue comprar, teníamos algo de caja, fue comprar algunos negocios que estaban bajando muchísimo en ese momento con muy poca afectación del negocio, ¿no? Entonces, nosotros ya invertíamos en, en NOS en Portugal, que es la principal posición, en Telefónica tenemos muy poquito, ¿no? En comparación con NOS. Y al final nosotros dijimos, mira, a ver, durante la pandemia, esto cuando pasó, ¿no? En los momentos más frenéticos de caos, ¿no? Al final es un negocio que evidentemente iba a seguir funcionando exactamente igual y un poco lo que os he comentado antes, ¿no? El sector de telecomunicaciones tenía una cosa a favor y es que como consecuencia de la pandemia y del confinamiento iba a tener un efecto muy positivo en resultados a corto plazo. ¿Por qué? Porque lo normal es que una empresa, cuando te pasa algo como es el confinamiento, lo que es la actividad comercial, que son los principales problemas de la industria de telecomunicaciones, que hay una guerra comercial constante, pues se paró de golpe, ¿no? Entonces sabemos que los churn rate iban a ser bajos, los gastos comerciales iban a ser bajos, el CAPEX, hay una parte muy fuerte de las compañías de telecomunicaciones que lo llaman CAPEX de cliente, que es todo el tema del router, todo el tema de los aparatos que te ponen, ¿no? Cada vez que cambias de un cliente y una alta nueva, ¿no? Y todo eso se iba a parar de golpe. Entonces, a nivel de margen y a nivel de CAPEX, a nivel de generación de caja, no iban a soportar de forma muy bien, ¿no? Y realmente no les iba a afectar, ¿no? Solo la saturación de red y demás, pero ya vimos que no era un problema. Y entonces, pues cogimos y invertimos en MásMóvil, aumentamos la posición en NOS y cogimos algo de acciones de Telefónica. Y en el caso de Telefónica, pues hemos siguiendo la historia de las inversiones y del desapalancamiento y hay un punto que nos gusta. Siendo una cosa un poquito táctica, quiere decir que tampoco, evidentemente, no es el negocio que más nos gusta en el mundo, pero bueno, nos gusta un poco la política que está llevando Payete de desinversión, de reducción de deuda y pensamos que puede tener sentido un poco la operación que han hecho en UK y demás, ¿no? Pero bueno, ya te digo que tampoco ni es un poco, bueno, la típica cosa que, oye, pues dices, joder, tan barata, tan barata, tan barata, me apetece un poco, ¿no? Pero bueno, sí, sabemos que este sí que es el patito feo de la bolsa española, ¿no? No lo quiere nadie. Por sus motivos, ¿no? Porque al final es un negocio que al final márgenes de vida muy buenos, pero todo se va en CAPEX. Pero bueno, pensamos que está entrando en un momento interesante a nivel de desinversiones, de desapalancamiento, etcétera, ¿no? Y bueno, seguimos relativamente cómodos, aunque es verdad que tampoco es una de las posiciones de más convicción. Joder, eso de las desinversiones que dices, sí, es cierto que se están saliendo en algunas, pero es que también se les va la pinza. Creo que hace poco anunciaron que querían competir, lo estoy diciendo de memoria, pero me pareció ver que estaban intentando competir contra Spotify y con Tencent Music y esas cosas que dices, joder, que sí, se salen de algunas cosillas, que ven que no les ha funcionado, pero es que luego se vuelven a meter en unos fregados que dices, joder, me parece imposible que logren. Sí, a ver, tienen su peligro. A ver, a mí personalmente, en Telefónica tenemos un 1% y en Parlem, por ejemplo, tenemos un 5%, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque Telefónica tiene lo que no nos gusta, que es al final lo que nos gusta menos, ¿no? Que es mucho CAPEX y luego un poco esa necesidad de ofrecer paquetes convergentes con cada vez más servicios que tengan al cliente. Al final, ¿esto de qué va? Al final, estamos hablando de un producto commodity que tiene mucho CAPEX, porque además el 5G, por cuestiones de latencia, pues requiere mucha inversión, aparte de la inversión en fibra. Y claro, es muy difícil subir precios, porque al final pues la gente es muy sensible al precio, ¿no? La única forma pues es ser capaz de empaquetar la mayor parte, el mayor número posible de servicios que hagan que sea tal dolor de cabeza cambiar
que tengas poca sensibilidad al precio, ¿no? Porque si tienes la tele, la fibra, el móvil, la alarma, quiero decir, ya la alarma de casa, la domótica, todo conectado con Telefónica y demás, pues es un dolor de cabeza cambiarlo de un día para otro, obviamente, ¿no? Y un poco en esa línea, ellos han trabajado en la línea de intentar cobrar más. Nosotros nos gustan más las compañías de telecomunicaciones que más bien se aprovechan de la línea de tener pocos gastos, ¿no? Sí. No gastar excesivamente ni en publicidad ni en CAPEX, ¿no? A ser posible. Y esta va por la otra línea, que es la que nos gusta un poco menos. Pero aún así nos parece que está barata. Nos parece que está barata y bueno, a pesar de los peros de Latinoamérica, etcétera, pero bueno, ya veremos qué pasa con la filial inglesa y demás. Nosotros pensamos que tiene algunos activos que si son listos, son capaces de ponerlos en valor, pues tiene sentido que tenga algo de revalorización. Dicho lo cual, la rentabilidad ya la hemos hecho, la que pensábamos prácticamente ahí, ¿no? O sea, nosotros sabemos que era una compañía que en un momento muy crítico pues podíamos hacerle un 20 o 30% relativamente fácil, ¿no? Y así fue, y la verdad es que la seguimos teniendo en cartera pues porque tenemos bastante caja, no hemos visto muchas alternativas nuevas, tampoco queremos poner la cartera absolutamente cíclica a tope y porque pensamos que hay algún catalizador a corto de desinversiones y de valoración de algunas filiales, etcétera, que puede tener sentido, incluso el posicionamiento en Alemania, etcétera, que bueno, que pensamos que no lo han tirado mal, ¿no? Y estamos viendo un poco así se refleja. Pues bueno, dicho esto, yo creo que aún podría seguir tirando de preguntas, que tengo bastantes más cosas que preguntar, pero bueno, eso lo podríamos dejar por un capítulo futuro, si te parece, por no abusar de tu tiempo así de una sola tirada. Y no sé si te parece ahí, Albert y José, obviamente, pues lo podemos dejar aquí por hoy y ya si eso en un futuro miramos de hacer una segunda parte, porque la verdad es que yo creo que aún me he quedado con ganas de más, la demás, y joder, un auténtico placer, al menos por mí. No sé qué os parece si lo hacemos así. Por mi parte, el placer ha sido mío. Vamos, yo encantado de que nos queden cosas en el tintero. Ya sabéis que encantado de venir cuando queráis. Y vamos, un auténtico placer, un gustazo hablar con vosotros. Y nada, os seguiré siguiendo, porque ya sabéis que yo soy usuario de vuestro canal en Discord de análisis de inversión y algunas veces he participado y os seguiré siguiendo como siempre. Y nada, agradeceros también que nos deis un poquito de notoriedad y de visibilidad, que siempre es algo complicado hoy en día. Pues muchas gracias, José, por haber venido al podcast. Si quieren seguirte, dejaremos pues tu Twitter en la descripción y la página web del fondo, por si quieren echarle un vistazo también. Y ya Vargar, pues bueno, pues voy a despedir el podcast como siempre, pero antes anunciar que el día 2 bueno, ya del mes que viene, de octubre, que es este sábado que entra, haremos una quedada en Barcelona y estáis invitados. Todavía tenemos que concretar los datos de dónde será y cómo lo haremos, pero será el sábado por la tarde en Barcelona. Iremos Martí y yo y pues bueno, pues todos los que queráis venir, allí estaremos. Enviarnos un mensaje por privado y os pondremos en la lista. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordad darle a like, comentar qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio. Y recordad, bye the deep. Chao. Chao.